Página 1. Tratado sobre la violencia, por Wolfgang Sofsky, 1996. Capítulo 1. Orden y violencia. Cuando todos los hombres eran libres e iguales, nadie se sentía seguro ante los demás. La vida era breve, y el miedo inmenso. Ninguna ley protegía a nadie de la agresión. Todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, y de todo el mundo tenía que protegerse. Pues aún el más débil era lo bastante fuerte como para herir o matar al más fuerte, a traición o en confabulación con un tercero. Entonces los hombres establecieron una alianza para su común seguridad. Tras largas deliberaciones suscribieron un contrato que prescribía a todos lo que debían y lo que no debían hacer. El alivio fue grande, y por un momento el miedo pareció haberse esfumado. Pero el peligro no quedó desterrado. Cada uno sabía que, mientras estuviera vivo, todavía podía sufrir alguna agresión. Unos habían tardado en mostrar su conformidad, y otros, esperado mejor ocasión. El recelo y el miedo volvieron a propagarse. Entonces los hombres resolvieron dar un paso trascendental. Centrado depusieron todas las armas que a lo largo del tiempo habían ido fabricando y las entregaron a algunos portavoces previamente elegidos entre ellos. Estos debían encargarse de mantener la seguridad en nombre de todos y proceder contra aquellos que no se adaptaban. Estos protectores se entregaron celosa y concienzudamente a su labor. Promulgaron ley tras ley, consignaron las infracciones y recabaron información por todo el país. Quien se negaba a hablar era conducido a lugares secretos. Quien llamaba la atención o no se adaptaba era expulsado o públicamente castigado. Los espectadores se reunían en gran número cuando se registraban viviendas, se perseguía a los herejes o se ejecutaba a un delincuente. Se reclutaron innumerables auxiliares para ser nombrados guardianes del orden. Se construyeron casas donde estas fuerzas auxiliares vivían y trabajaban, casas más grandes que los palacios de los dignatarios. En cada localidad se fundaron instituciones destinadas unas a encerrar a los malhechores y otras a educar a las nuevas generaciones. De vez en cuando aparecían oradores que pregonaban el espíritu de la comunidad y prevenían contra el retorno al caos. Y para que nadie usara del poder en su propio beneficio, se sustituía periódicamente a los representantes ya veteranos por otros nuevos. Para resguardar a la comunidad de la amenaza exterior se rodeó su territorio de sistemas de protección fronteriza, con empalizadas, muros y barreras guardados las 24 horas por centinelas. En ocasiones se enviaban a los países vecinos tropas aguerridas a las que se les permitía todo en su lucha contra el extraño y enemigo. Al volver se traían bienes y objetos de valor, y a veces conseguían colocar más lejos las marcas fronterizas, hasta que años más tarde los enemigos volvían y las colocaban de nuevo en su antigua posición. Entretanto, la labor de instaurar el orden avanzaba a buen ritmo. Leyes y decretos se sucedían. Esta labor reguladora no tenía fin. Pues cada disposición daba lugar a nuevas infracciones, y cada regla a nuevas excepciones, que a su vez acarreaban nuevas reglas y nuevas disposiciones. El orden estrujaba la vida como los tentáculos de un monstruo. Una sensación de opresión y una rabia contenida acompañaban a las actividades cotidianas. Esta monotonía regulada no ofrecía ninguna salida. Entonces algunos se acordaron de los tiempos de libertad. Aparecieron octavillas que clandestinamente pasaban de mano en mano, corrieron voces y se encendió la agitación. Cuando llegó el momento, los hombres se concentraron ante la casa de la ley, asaltaron su arsenal y se llevaron las armas. El documento del contrato, que había estado durante largo tiempo guardado bajo llave, fue arrojado a una hoguera. Todos estaban allí. Los hombres celebraron con ruidoso alborozo el triunfo sobre el poder, sobre la ley. Era una fiesta de la libertad, y el fuego era su antorcha. Cuando, avanzada la noche, las brasas se apagaron, los hombres vagaron por las calles. Algunos formaron grupos, penetraron en las casas y destrozaron todo lo que encontraron. Arrojaron a los suelos los libros de la biblioteca, acuchillaron los cuadros de las paredes y mutilaron las estatuas que durante largo tiempo albergaron los santuarios. A la mañana siguiente, todos los lugares aparecieron sembrados de cadáveres, a las puertas de las casas,
en los patios interiores, en las afueras de la ciudad. Las hordas exultantes salieron de la ciudad y devastaron los campos. En las tierras de labor se amontonaban cadáveres, y los ríos bajaban teñidos de rojo. De pronto, los hombres se encontraron con que podían hacer todo lo que antes les estaba prohibido. Habían regresado a sus orígenes. Volvían a ser lo que habían sido. Ningún mito dice lo que realmente sucedió. Un mito solo cuenta una historia. Ni describe nada ni informa de nada, solo explica por qué el mundo era antes tan distinto y por qué ha llegado a ser como es. El mito tiene, como se sabe, una extraña afinidad con las ideologías políticas. Al explicar, justifica el contrato, la ley, el poder. Pero es un privilegio de la imaginación añadir variantes al original e indicar a la historia un camino diferente. Por eso, esta fábula vehicula otro mensaje distinto del que encierra el modelo conocido de todos. Ella no habla solo del origen de la sociedad y del fundamento original del Estado, sino del ciclo de la civilización, de la vuelta al comienzo. No describe el fin de la violencia, sino las mutaciones que experimentan sus formas. Al estado de naturaleza suceden el dominio, la tortura y la persecución, el orden desemboca en la revuelta, en la fiesta de la masacre. La violencia es omnipresente. Domina de principio a fin la historia de la especie humana. La violencia engendra el caos, y el orden engendra violencia. Este dilema es insoluble. Fundado en el miedo a la violencia, el orden genera el mismo miedo y violencia. Porque esto es así, el mito conoce el fin de la historia. ¿Qué mueve a los hombres a unirse? La respuesta es clara. La sociedad no se funda ni en un impulso irresistible de sociabilidad ni en necesidades laborales. Es la experiencia de la violencia la que une a los hombres. La sociedad es un aparato de protección mutua. Ella pone fin al estado de libertad absoluta. En adelante, no todo estará permitido. El mito opera con un modelo parco. No recurre ni a la economía ni a la psicología. Habla tan poco de codicia, propiedad y competencia como de ambición, maldad o agresividad. Solo piensa en hechos físicos y sociales, en la regla y en el poder, en los cuerpos y en la violencia. Cuando ninguna convención limita los actos, los abusos son posibles en todo momento. La lucha por la supervivencia es inevitable. Lo que caracteriza al estado de anomia no es que todo el mundo ejerza constantemente la violencia, sino que todo el mundo podría en cualquier momento cometer agresiones, tengan o no una finalidad. La guerra de todos contra todos no consiste en un perpetuo baño de sangre, sino en el miedo perpetuo a ese estado. La ocasión y el motivo de la socialización es el temor que sienten los hombres unos de otros. Por eso, el mito no habla de asesinos ni de una oscura naturaleza lupina de los hombres, sino de las víctimas, de su necesidad de protección e integridad física. Todos los hombres son iguales porque todos son cuerpos. Porque todos son vulnerables, porque nada temen más que el dolor en su propio cuerpo, necesitan de tratados para paliarlo. Se juntan para protegerse unos de otros. Su conservación pasa por su acuerdo sobre la manera de soportarse unos a otros. La constitución de la sociedad se basa últimamente en la constitución física del ser vivo que es el hombre. El origen de la sociedad no está en lo que el hombre hace, sino en lo que el hombre padece. El mito corrige la imagen equivocada del moderno activismo. Insiste en el reverso de la vida activa. Sin duda la actividad es un acto de libertad. En ella, el hombre crea nuevas condiciones, para él y para los demás. Pero la libertad de uno amenaza a la libertad de otro. Si todos los hombres tuviesen libertad para hacer lo que quisieran, su vida sería breve. Nada contendría la arbitrariedad y la violencia. Antes que toda imponderabilidad reina el temor al abuso, a la agresión. La acción social tiene siempre un aspecto corporal, aspecto que estorba la libertad de movimiento del otro. Cuando alguien hace algo a otro. Lo empuja, lo ataca, lo daña. Todo acto es un acto de violencia. Por diversas que sean las formas sociales que los hombres han inventado para reducir su temor al contacto y preservar su integridad,
Toda precaución puede en todo momento convertirse en una extralimitación que el contrato social debe prevenir. Este regula los distintos tipos de relación social. Al establecer un marco al que todos deben amoldarse, aleja el miedo. Cada uno puede entonces esperar que no todo lo que haga sea aventurado. Esta confianza en que la propia integridad no se verá amenazada es uno de los pilares insustituibles de la vida social. En ella se sustenta la capacidad de cambiar de perspectiva, la fe en el futuro del mundo y el intercambio de palabras y gestos. Solo la renuncia a la violencia, solo el contrato que obliga al respeto recíproco crea la condición de posibilidad de la vida social. El miedo al dolor precisa a los hombres a ratificar el contrato. Pero como todo convenio, este contrato es impugnable. De un minuto a otro puede ser anulado, rechazado, revocado. Es evidente, según la fábula, que algunos lo han suscrito contra su voluntad, quizá por un antojo o pensando en una ventaja a corto plazo. Pero, aunque todos hubieran estado íntimamente convencidos de la conveniencia de esa convención, que garantiza últimamente la conservación de su vigencia y de su fuerza vinculante. Sin la protección de la espada no hay contrato posible. La regla exige vigilancia, la norma una sanción. No es posible confiar en valores. No son menos discutibles que las normas que ellos fundamentan. Los hombres de época remotas eran aún lo suficientemente inteligentes como para no confiar en principios. Aunque la necesidad había aguzado su sentido de las obligaciones morales, no tenían certezas últimas. ¿Qué podían hacer? La respuesta del mito es bien conocida. Al contrato social sigue el contrato de poder. El monopolio de la violencia debe compensar la irresolución moral y poner trabas al perjurio. El mito no dice nada sobre la forma de Estado. Habla únicamente de representantes elegidos, de plenos poderes acordados, y no de usurpación ni de soberanía absoluta. Los hombres deponen sus armas y encargan a sus representantes la creación de un orden. Para asegurar su cohesión y limitar los riesgos, renuncian a los medios de autodefensa y dan sus armas y sus voces a los representantes de la voluntad común. Superan el estado de sufrimiento eligiendo a algunos de entre ellos para ejercer de guardianes de la seguridad, para ser los dueños de la violencia. No sabemos si alguno de ellos previó las consecuencias al deponer las armas. El mito tampoco dice nada acerca de esto. En cambio, calcula fríamente el precio del orden. El miedo reaparece, asciende, cambia de motivo y de forma. La violencia en modo alguno desaparece, solo cambia de rostro. En los tiempos primitivos, los hombres luchaban entre ellos hasta que uno ganaba o ambos abandonaban agotados el combate. Era un mundo de temor recíproco, directo. Quien se defendía tenía sus posibilidades. Si uno aventajaba al otro en fuerza física, el otro la compensaba con la astucia, el coraje o la agilidad. También el fuerte temía al débil, también el atacante era vulnerable. La proporción de las fuerzas cambió radicalmente cuando la violencia quedó en manos de los representantes del orden. La resistencia apenas tiene más posibilidades de éxito. El combate contra la autoridad está perdido antes de empezar, a menos que todos unan sus fuerzas y asalten el arsenal y el palacio. El orden represivo es inexpugnable. El poder político sustituye la amenaza imponderable, omnipresente, por la intimidación precisa, inapelable. Convierte a los que en otros tiempos eran adversarios iguales en fuerza en víctimas indefensas de la persecución y del castigo. De torturas y ejecuciones. Aunque su misión es transformar la angustia en temor, el poder mantiene a los hombres aterrorizados. El régimen del orden crea al súbdito, al conformista y al marginal, y la víctima humana sacrificada, al dios del Estado. El mito no presta mucha atención a las diferencias entre las formas de dominio. Apenas le interesan las diferencias entre terror y derecho, entre arbitrariedad y ley, entre sistemas democráticos y sistemas totalitarios. La opresión está en la naturaleza de todo orden político. Al individuo poco le importa quién ejerza sobre él su violencia. Desde la ratificación del contrato del Estado, la historia conduce directamente al despotismo de la ley, sin rodeos, sin bifurcaciones, sin vuelta atrás.
El mito ignora la pluralidad de desarrollos y de formas, los estancamientos y los retrocesos. ¿Qué significa esta ocultación de las diferencias? Evidentemente, el mito se refiere a la estructura fundamental de todo poder. Todo poder se funda últimamente en la arbitrariedad y en el miedo insuperable. Los regímenes absolutos y totalitarios no son formas degradadas. Solamente llevan al extremo lo que de todas maneras está inscrito en el principio del poder. Incluso la ley que los representantes promulgan para bien de todos se funda últimamente en un acto de arbitrariedad, en el acto de sentar una norma. Y la ley solo adquiere validez permanente cuando se aplica de forma efectiva, continuada, y si es necesario empleando la fuerza. No hay ningún poder que no esté respaldado por las armas. La bayoneta forma parte de su equipamiento básico. Si no quiere verse neutralizado, el poder necesita de la violencia, en el interior y en el exterior. Debe ser capaz de ejercer la violencia para conservarse. De hecho, solo está el poder en tanto que dispone de este medio. El reconocimiento y la legitimidad los obtiene en la medida en que garantiza realmente el orden. El fundamento último del poder no es la creencia en su legitimidad. Esta creencia puede ser inmediatamente desmentida. Su fundamento último es más bien el miedo a la violencia, a la muerte. Su reconocimiento reposa últimamente en la intimidación. El siervo respeta y obedece al Señor porque puede perder la vida. Los hombres renuncian a ejercer la violencia unos contra otros porque temen el poder aniquilador de quienes les gobiernan. Para sobrevivir obedecen las órdenes y transfiguran el poder en autoridad. El poder pone coto a la violencia social enseñando a cada uno a temer la violencia del poder. TV escribe. El gobierno necesita tener el mando del ejército y policía. Sin armas, nadie puede reinar. En cuanto el siervo siente que no puede ser más intimidado, el poder ha sido derribado, el amo, el soberano corre un tremendo riesgo porque esa manifestación de rebeldía es contagiosa. Wolfgang Sofsky escribe. Los costes son considerables. Sobre el altar del orden se sacrifican libertades y numerosas vidas humanas. El tributo de sangre que los estados exigen es inmenso. Su crónica histórica no es la de la paz y la civilización. Es la historia del desarrollo progresivo de una fuerza destructiva. Invasiones, guerras, persecuciones bajo el estandarte de la unidad y la igualdad sociales, tal es el precio del armisticio interior. La ideología del monopolio de la violencia, profesada con perseverancia por los sacerdotes devotos del poder, maquilla este balance negativo de la historia de los estados. Los hombres pagan la protección contra el vecino con la servidumbre voluntaria, la impotencia y la sumisión. TV escribe. Etienne de la Boétie se refiere a la servidumbre voluntaria del ser humano hacia un rey, un soberano porque sin eso, hay inseguridad. Nadie tendría temor en perjudicar a quien se le antoje si no existiese un poder centralizado que procura la justicia. Claro, contra la corrupción no se puede luchar y el poder económico, es quien regula y controla todo. Wolfgang Sofsky escribe. Pero del mismo modo que el contrato social no ponía a los hombres a salvo de los abusos, el contrato estatal no pone coto a la violencia. Al contrario, esta es modificada, centralizada y perfeccionada, se la dota de una fuerza y una contundencia insospechadas. Ahora, solo los amos y protectores disponen de armas, de guardaespaldas. Solo ellos cuentan con tropas auxiliares dispuestas a todo y con instituciones que aseguran el orden y administran la vida de los hombres. El dilema del contrato reaparece en el nivel superior del contrato estatal. Es como si el tiempo histórico pasara por la misma fase. Pues ¿quién garantiza que no se abusará del poder? ¿Quién protege a los súbditos de los representantes dominados por la crueldad, la demencia y los impulsos sanguinarios? ¿Quién domina a los guerreros, vigila a los vigilantes, salvaguarda la letra de la ley cuando los que tienen las armas son los que determinan los principios de la Constitución? Esta Constitución puede derogarse de un plumazo. El poder debe limitar la violencia, pero la incrementa hasta el extremo. Históricamente no ha habido forma de escapar de esta situación.
El proyecto de orden ha traído a los hombres un aumento sin fin de la violencia. TV escribe. Ricos y políticos pueden tener un grupo de hombres armados que los protegen. Los pobres han sido desarmados, están indefensos y pueden ser violados a la hora que al abusivo se le ocurra. Un cuerpo delictivo armado pacta con los poderes públicos y entre los dos, confabulados, someten al pueblo. Ingresar a la política es asegurar bonanza y comer del pueblo, parasitar al pueblo. Un pueblo desarmado es un pueblo cobarde. Wolfgang Sofsky escribe. No fue un acto de usurpación la causa de que la finalidad del orden se invirtiese. Ni tampoco lo fueron las faltas y los vicios de los representantes y de sus colaboradores. Cada cual desempeñaba la labor que se le había encomendado de manera consciente y escrupulosa, siempre en el espíritu del orden. Todos eran fieles servidores de la comunidad, lo mismo el simple mensajero o el soldado raso que el general o el ministro. Cada uno creía que lo que hacía lo hacía para bien de todos. Incluso los reyes y los presidentes que se sucedían unos a otros en la dirección de los asuntos del Estado se consideraban a sí mismos como los primeros servidores del pueblo. Fue más bien el proyecto mismo de orden la causa del continuo incremento de la violencia. Las campañas contra toda desviación, la expulsión de los marginales y la persecución de los extranjeros eran cosas que figuraban ya en la escritura constitucional. El orden no significa solo la renuncia a la violencia, la resolución de las diferencias y la decisión proporcionada en situaciones problemáticas. El orden no es solo la coordinación del trabajo, la planificación de las relaciones sociales y la administración de las actividades cotidianas. El orden persigue sobre todo la conformidad y la homogeneidad. Hay que cumplir las reglas, y el cumplimiento de las reglas debe ser controlado, y, si es necesario, conseguido por la fuerza. Las reglas valen para todos, sin consideraciones personales. Ellas hacen a todos los hombres iguales, iguales ante la ley e iguales según la ley. El orden implica la definición de unas normas y la definición de la normalidad, la producción de uniformidad y la exclusión y represión de toda diferencia. ¿Cuáles son las prácticas del orden? La fábula no se refiere más que a unas pocas, por lo que necesitamos completarla. Empecemos por los procedimientos incruentos y discretos. A cada cual se le asigna un puesto, un espacio para vivir y trabajar. De vez en cuando los hombres cambian de puesto, y se les permite hacerlo, unos ascienden, otros tienen que descender. Quien perturba la normalidad es puesto en reclusión. Quien cumple lo ordenado puede moverse libremente en el espacio público. Y quien se destaca como buen cumplidor tiene un asiento en primera fila en la fiesta anual del poder. A cada uno se le reconocen distintos tiempos, el del nacimiento, el de la educación y la instrucción, el del trabajo y el ocio, un tiempo de transiciones, de cambio de estatus y de grupo, y el último de la despedida. El orden modela a los hombres y favorece el desarrollo de sus capacidades, les instruye, les tranquiliza y les adoctrina. Esta educación forzosa es justificada por la suposición de que en su día lo aprendido permitirá comprender las situaciones. Cada uno debe participar de la razón, asimilar las normas, conocer sus obligaciones como vecino y como súbdito. Cada uno debe llegar a ser un valioso miembro de la comunidad humana, como lo son los demás. El poder de la disciplina alcanza hasta los movimientos del espíritu, del alma y del cuerpo. Los hombres aprenden cómo han de caminar, permanecer de pie y sentarse, aprenden los ademanes demostrativos y los gestos expresivos, aprenden qué sentimientos pueden exteriorizarse y qué otros no. Al final, cada uno cree, piensa y dice lo mismo que el otro. Nadie replica, nadie se descamina, nadie perturba ya la cohesión interna, y en ninguna parte se manifiesta escepticismo u originalidad. El orden endereza a los hombres y les dispone a observar sin resistencias los mandamientos y los usos. El poder disciplina también la cultura. Produce un mundo homogéneo de representaciones en el que las ideas dominantes son las ideas de los que dominan. No solo la espada, también el libro, el manual y el báculo son instrumentos del poder ordenador.
Otras prácticas del poder conciernen a la organización de las vidas, a la producción de bienes y el cultivo de los campos. El contrato estatal contiene una cláusula de injusticia compensatoria. Los súbditos trabajan también para los señores de los que reciben protección. Los súbditos mantienen y abastecen al Estado que le roba la libertad. Ellos pagan impuestos para mantenerlo en funcionamiento. A cambio, los protectores velan por la conservación de la vida y el aumento de la prosperidad. Los amos, los protectores, fomentan el trabajo y el comercio, reparten dinero y bienes, y, cuando sus arcas están casi vacías, envían a sus guerreros a cualquier lugar donde puedan hacerse con un botín o a conquistar otro país. El orden del trabajo no se sostiene sin coerción. Pues el trabajo es siempre penoso, una carga que los hombres solo de mal grado están dispuestos a soportar para ganarse la vida y asegurar su subsistencia. El régimen de la sociedad laboriosa toma medidas contra la rebeldía y la inconstancia. Adapta los objetivos de la vida a la producción. El trabajo, el bien supremo. Aunque solo es un medio de subsistencia, el trabajo es valorado como el bien supremo. El trabajo no está al servicio de la vida, sino a la inversa, la vida al servicio del trabajo. La vida está organizada en beneficio del trabajo. Los hombres deben buscar la felicidad y la salud permanentes en el trabajo. Quien se sustrae o se opone a este mandamiento, ingresa en la clase de los individuos superfluos y prescindibles, que viviendo al margen de la sociedad no podrán contar con el pan del día siguiente. Quien no trabaja, no come, otro de los principios básicos del poder ordenador. Para asegurar la uniformidad no bastan por lo general la persuasión y la vigilancia. Para mantener despierto el temor, el poder ordenador aplica medidas directas, a veces conformes con la ley, a veces puramente arbitrarias. Impone penas, sociales, materiales y físicas. Los marginales son estigmatizados, recluidos o excluidos. La reclusión y la exclusión han sido siempre los dos escarmientos que ha empleado la sociedad. Ambos tienen como consecuencia la muerte social. El daño corporal. No menos eficaz es el perjuicio material, esto es, el embargo o la destrucción de la propiedad. Ello priva al hombre de sus medios de subsistencia, de supervivencia. Pero la medida más eficaz de todas es el daño corporal. Si es absolutamente necesario, uno es capaz de desprenderse de su particular mundo social y de sus bienes materiales, pero no de su propio cuerpo. La violencia física es la demostración más intensa de poder. Afecta directamente a lo que es el centro de la existencia de la víctima, su cuerpo. Ningún otro lenguaje tiene más fuerza de persuasión que el lenguaje de la violencia. TV escribe. La palabra es nada, el golpe físico es lo que tiene efecto. Wolfgang Sofsky escribe. La violencia física no necesita traducción y no deja lugar a ninguna duda. En ningún otro caso es el poder más eficaz y más real. Ninguna otra acción muestra de forma más drástica la superioridad del señor sobre el siervo. En la lesión en su propio cuerpo éste experimenta la efectividad del poder. Esta es una de las razones de que, a pesar de su gran alcance, el poder no renuncie a utilizar la violencia. Es cierto que la violencia crea un desorden pasajero. Pero a la vez legitima el poder con su pura facticidad. Y refuerza la necesidad de apoyo y protección. Muchos hombres están dispuestos a aprobar lo que se ven forzados a sufrir. Quieren sentir lealtad y creer en la autoridad a la que están sujetos. Pero es conveniente recordarles de tarde en tarde, cuando el riesgo es pequeño, lo que han de soportar y lo que han de temer. La violencia del poder produce un efecto aglutinante. Es mucho más que un castigo por una equivocación cometida. Es el emblema inconfundible de un poder inatacable y merecedor de adoración. La violencia mantiene la presencia de la muerte, alimenta el temor a la muerte, en el cual se funda la autoridad del poder. Todos deben ser identificados y ubicados. La tarea del orden nunca concluye. Personas, cosas y acontecimientos deben quedar todos registrados, seleccionados, clasificados y conectados de modo que puedan utilizarse como factores de una planificación global. Lo indeterminado,
Lo poco corriente y lo ambiguo deben entrar mediante algún arreglo en la clasificación. El sueño del orden es el sueño de la eliminación sin resto de toda ambivalencia, el sueño de la absoluta transparencia de una sociedad cristalina. Nada debe escapar al ojo del vigilante, pues aún el más mínimo acaecimiento podría ser germen de subversión. Que podría empezar a desarrollarse, que podría multiplicarse y minar desde dentro el edificio tan laboriosamente levantado. Por eso se instalan por doquier dispositivos que registran y transmiten datos sin cesar. El orden aspira a un saber sin lagunas, pues solo el saber total garantiza la protección total. Todo acontecer que pueda anunciar un caos es combatido. Pero no es el orden mismo el que constantemente genera el temor al caos, el que produce dentro de sí mismo la imagen de su enemigo. Toda regla que el orden estatuye no solo regula la vida y la conducta, ante todo funda la contravención que se debe detectar y sancionar. Lo no sujeto a ninguna categoría o regla no puede considerarse una desviación. Solo la norma define lo normal y lo anormal. La propia medida produce las ocasiones en las que ha de aplicarse. Y no cesa de producir nuevos aconteceres, para los cuales son necesarias nuevas medidas. El proyecto de orden no solo conduce a un proceso sin fin de violencia, sino también directamente a un proceso sin fin de regulación, a una férrea construcción legislativa en la que cada acontecimiento y cada persona tienen su sitio, un sector para cada clase, una célula para cada individuo. La utopía del orden aspira a la completa eliminación de la libertad. Su ideal es la máquina social que solo de tiempo en tiempo necesita ser reparada y ajustada. Pero, pensado hasta el final, esto supondría no solo la muerte del hombre como ser viviente que obra y siente, sino también la muerte de lo social mismo, y por tanto la del poder social. El orden crece interiormente y también hacia afuera. No tolera nada fuera de él mismo. Tampoco el dios mortal soporta la presencia de otros dioses a su lado. El orden es válido, y por tanto debe valer para todos, para el amigo y para el enemigo, para el mundo entero. La idea del orden es portadora de una misión: hacer desaparecer todo lo que se distinga de este orden. El imperialismo está prefigurado en el universalismo del principio de unidad. Lo distinto invita al ataque directo. Lo distinto es una fuente de constante relativización, de incertidumbre y de peligro, que debe ser inmediatamente desecada. Todo segundo poder debilita la pretensión del orden universal. Un ataque repentino puede poner en peligro la estructura interna del orden. Las expediciones militares de los estados no tienen por único motivo la codicia de bienes, sino también la prevención calculada y la misión universalista. La renuncia interior a la violencia no tiene validez para la expansión. Quien vive allende las fronteras existe fuera del orden social. Es un extraño o un enemigo. Debe ser sometido, convertido o aniquilado. De ahí que en la guerra exterior todo esté permitido: asesinato, arrasamiento, destrucción. La represión y la expansión determinan las formas de violencia del poder ordenador. Exigen el empleo masivo de los medios disponibles. El Estado no se contenta con la crueldad salvaje y la violencia ritual habituales en las épocas arcaicas. El imperativo del orden vale también para la violencia. El espectáculo público de la ejecución es una escenificación conforme a unas reglas. La tortura se practica de manera ordenada, infligiendo dolores precisos y calculados, partiendo del conocimiento del cuerpo humano. La ferocidad del combate queda subordinada al cálculo estratégico del arte militar. No es el frenesí, el deseo de venganza o el triunfo lo que debe impulsar la violencia, sino el espíritu pragmático. No es la espontaneidad del momento lo que decide la elección de los medios, sino el cálculo y la previsión. La violencia es planificada, organizada y mecanizada, y su eficacia aumentada y extendida. Los criminales y homicidas son formados en el oficio de las artes militares, son convertidos en trabajadores de la violencia, dotados de los aparejos necesarios y encuadrados en una jerarquía de mandos. El soldado reemplaza al guerrero, el general al caudillo. La estatalización de la violencia significa también la racionalización y el desarrollo incesante de las fuerzas destructivas.
Sin embargo, las pasiones de la violencia no desaparecen completamente. El Estado no puede prescindir de las antiguas fuerzas impulsoras, pone las pasiones a su servicio y deja que actúen libremente cuando es oportuno hacerlo. Al soldado disciplinado le acompaña el energúmeno, la redada organizada es alentada por la multitud linchadora, la fría crueldad del verdugo cobra brío con el calor de los excesos. La violencia emotiva es por lo general fragmentaria, a menudo derrochadora, vasta en sus medios y limitada en su alcance. La violencia racional en cambio es constante, intensa y dosificada. Pero la energía que le falta al intelecto la recibe este de lo pasional, y la precisión que le falta a la pasión la adquiere esta del cálculo. Ambas capacidades reunidas hacen que las fuerzas destructivas adquieran una magnitud inmensa. Con el tiempo, el orden se convirtió en un gigantesco mecanismo regulador. Los hombres se veían prisioneros dentro de un enorme aparato de alienación política. Los representantes no dejaban de distanciarse de sus electores, de los individuos que tenían bajo su protección. Para despachar todos los asuntos particulares con conocimiento de causa, se repartieron las tareas y los saberes hasta el punto de que nadie podía ya tener a la vista todos los detalles, ni siquiera los funcionarios de más alto rango. Los señores protectores no podían saber lo que los súbditos que los habían elevado al poder realmente querían, ni siquiera podían saber si después de tantos años de docilidad podrían querer algo. Sus fuerzas auxiliares escapaban ya a la vigilancia pública. Los hombres participaban sin entusiasmo en aquellas festividades, celebradas en determinadas fechas del año, en las que con gran pompa se rendía homenaje al poder. Solo en circunstancias excepcionales, cuando eran llamados a participar en una guerra o en una campaña militar contra extranjeros, se reunía la mayoría de ellos para ensalzar a su comunidad. El destronamiento de los representantes no modificaba en lo más mínimo el peso del poder. El aparato institucional sobrevivía a todo cambio de personal. Ocasionalmente, en periodos de escasez o tras el regreso de los soldados vencidos, había breves episodios de agitación. Los archiveros daban a estos acontecimientos el nombre de revoluciones. Casi todos terminaban con la sustitución de algunos representantes por otros y la creación de nuevas instituciones que cumplían las funciones que el viejo orden había descuidado. Estos acontecimientos no frenaban la marcha del poder, sino que la aceleraban. Las revoluciones no derribaban nada. Eran manifestaciones organizadas en las que, recordando el viejo contrato del poder, lo renovaban y a veces incluso lo completaban con algunos párrafos. Las palabras de los revolucionarios expresaban el deseo de pan, de paz y de justicia, pero no de libertad. De ese modo, los revolucionarios no hacían al cabo otra cosa que asegurar la perpetuación del orden. Los auxiliares recibían nuevos uniformes, los diputados nuevas salas de reuniones, y los dignatarios nuevos palacios. Los adversarios eran declarados enemigos, expulsados del país o ahorcados en la Plaza Mayor. Las mazmorras, las galeras y las colonias penitenciarias se llenaban en poco tiempo, hasta que todos veían que el nuevo orden no era sino la continuación del anterior. El tiempo del poder transcurría sin alteraciones, hasta que llegaba un momento en que los hombres se hartaban de él. La historia termina con un último levantamiento, en el curso del cual se quema el contrato y se produce la destrucción del universo cultural. La última revuelta no va dirigida contra el régimen antiguo, sino contra el principio mismo del orden. Los hombres recuperan sus armas y su voz. Vociferantes recorren ciudades y campos y destruyen todo lo que les hace recordar el antiguo régimen. Repentinamente el miedo desaparece. La masacre es un acto de autoliberación. Cada uno es su propio amo, y cada uno goza de la nueva libertad. Finalmente, cada uno se encuentra con que puede hacer lo que quiera e ir a donde quiera, por vez primera vuelve a poder obrar a su antojo. Se desata un odio indomable, el odio al poder y a aquellos que estaban al servicio del poder. La fiesta de la violencia libera energías inmensas. Las estructuras de la obediencia se quiebran. Rotos todos los lazos, algunos se juntan en pequeños grupos dedicados al merodeo. Nada puede detenerles. Descubren el fuego, el poder del fuego.
Ninguna ley, ninguna moral o cultura encadenan tanto a los hombres unos a otros. Descubren una comunidad completamente nueva, la fundada en la experiencia del destruir, acosar y matar juntos. La violencia del orden se ha transmutado en la violencia salvaje de las hordas. Ahora todos vuelven a ser iguales. No hay ninguna razón para considerar este último acto de la historia de la violencia como un progreso ni para participar del clamor triunfal de la anarquía. El mensaje del relato mítico deja pocas esperanzas. No especula sobre un fin de la violencia, solo refiere sus cambios de forma hasta el fin de los tiempos. La violencia es siempre el prius. El orden no es Siene o su sistematización. El poder no trae la paz, solo sirve a los deseos de expansión, de conquista, de asimilación, de incorporación. No es ningún foro de la moralidad y la civilización. Es un magro consuelo el que el principio y el fin del relato se pierdan en lo ficticio. Ningún Estado nació jamás de la convención y del contrato. Su fundación estuvo casi siempre acompañada de actos de violencia y avasallamiento masivos. El monopolio de la violencia se estableció con lágrimas y sangre. Los hombres jamás se reunieron en una asamblea que pudiera haberles liberado del miedo y la desesperación. Eran víctimas y continuaron siéndolo. Pues tampoco las épocas que precedieron y que siguieron a la del poder político están libres de violencia. Fueron épocas en las que se cometieron atrocidades sin cuento. El que los cazadores y recolectores de la prehistoria no dejaran de hostilizarse individualmente unos a otros es ciertamente una leyenda. La guerra arcaica, ritual o incontrolada, fue siempre cosa de tribus, hordas o bandas, no de individuos. Pero no menos equivocada es la idea de que en los paraísos naturales reinó una vez la paz universal. La nostalgia de los comienzos no es más que romanticismo. La gran narración de los orígenes nunca ha sido otra cosa que una proyección del presente en un pasado intemporal. Ella habla de los ideales y las pesadillas de sus contemporáneos, no de la verdadera naturaleza de la especie. Y durante mucho tiempo ha valido como ficción útil para justificar la violencia del orden. Ya no es posible esta utilización. Las prácticas y las consecuencias del orden son hoy manifiestas. La barbarie que el orden pretendía superar nunca tuvo un final. Fin del capítulo 1. Página 12.